¿Te imaginas despertar cada día sabiendo que el dinero trabaja por ti aún mientras duermes? Esa sensación la tengo yo hace muchos años, donde simplemente estoy revisando plataformas, viendo qué tal estuvo la noche, qué tal estuvo el día anterior y francamente no tuve que hacer ninguna actividad física para lograrlo. En este video vamos a aprender las 5 claves para aprender a invertir y generar ingreso pasivo. Antes debemos entender el ciclo del dinero. ¿Cuál es esa rueda que hace el dinero en la circulación que nosotros tenemos con él? El dinero primero se gana, luego se gasta, algunas veces se ahorra y ese ahorro se podría convertir en inversión. Y básicamente, ¿qué es lo que va a pasar con la inversión? Que la inversión, pues su palabra lo dice, es sembrar. Invertir es voltear. Pues cuando yo siembro, esa inversión algunas veces, no siempre, va a dar rendimiento. Y esos rendimientos con el tiempo se van pegando al ganar, entonces se cierra el ciclo. Ganar, gastar, ahorrar, invertir. Cuando la inversión comienza a generar, viene el ganar, por lo tanto vas a gastar más, vas a ahorrar más, vas a poder invertir más y empieza el ciclo constructivo como si fuera una fuente donde el agua nunca cesa. Y eso es parte de lo que significa la inversión como generación de ingreso pasivo, poner el dinero a trabajar para nosotros. Para ello, entonces, una vez que definamos bien todo este asunto del fluir del dinero y aprendamos a identificar dónde estamos penando en esta parte del dinero, si es que no estamos ganando lo suficiente o estamos gastando más de la cuenta o no tenemos ahorro. Si no tienes libre estas tres, si no las tienes claras y precisas, va a ser muy difícil entonces que logres invertir. ¿Por qué? Porque algo hay que tener para invertir y es un capital semilla, un ahorro o algo que me vaya quedando con el tiempo. Cuando tú gastas más de lo que ganas, entonces estás en déficit mes a mes, por lo tanto nunca vas a salir de ahí. Ganar, gastar y tu ciclo no es completo porque nunca ahorras. Ahora, cuando tú ganas, gastas y ahorras, pero no pasas de ahí, no estás haciendo tampoco mayor cosa. ¿Por qué? Porque ese dinero ahorrado está estancado y cuando el dinero se estanca es igual a tener agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? El agua estancada puede podrirse, puede dañarse porque ahí le entran bacterias y se detiene. Es agua detenida donde no hay mezcla de oxígeno, no hay oxigenación, por lo tanto se pierde. O hay evaporación por el agua estancada. Cuando está al aire libre se evapora. Con el dinero es exactamente igual. La evaporación del agua es lo que conocemos como la inflación, o es decir, la pérdida de valor del dinero en el tiempo. O ¿cómo busca salida el dinero cuando se daña? El dinero se daña de una forma muy simple. Empiezan los gastos hormiga, empiezan los gastos del carro que se vara exactamente por el dinero que tenías guardado. Te enfermas, te salen gastos que no tenías en cuenta y que salen del ahorro. Por lo tanto, como no hay una intención definida para ese ahorro que va hacia la inversión, el ahorro no pasa de ahí. Entonces te quedas en el ciclo más corto. Ganar, gastar, ahorrar, ganar, gastar, ahorrar y te quedas ahí. Y ese ahorro per se no está funcionando. De hecho, después te explicaré que ese ahorro puede estar deteniendo la economía en general de la gente a la que tú le sirves. El dinero es para servirme de él. Ahorrarlo está bien, pero siempre con la misión de invertirlo. De lo contrario, vas a quedar corto. Entonces, una vez que definamos muy bien el asunto del ganar, el gastar, que nos quede para ahorrar y que empecemos a definir en qué queremos invertir. Y esas son las 5 claves que te quiero mostrar. ¿En qué me tengo que enfocar ya, asumiendo que ya tengo ganancias, gastos contemplados, ahorro y que ya quiero invertir? Ya les voy a explicar. Todos nosotros tenemos un carácter diferente, un temperamento y un fundamento diferente frente a lo que hemos interpretado con el dinero. Hay personas que por historias de la familia, por historias de la vida, por cosas que le han pasado, tienen un horizonte en el tiempo muy conservador. Yo también pienso que una persona cuando tiene una edad avanzada debería tornarse un poco más conservador. ¿Por qué? Porque obviamente le queda menos tiempo en el planeta, al menos eso pensaría uno, y obviamente tienen que garantizar su vejez. Entonces, su forma de invertir debe ser un poco más conservadora, aprender a generar ingresos de dinero que sea mucho más seguro. Cuando uno tiene una edad más baja, una persona, si me está viendo un adolescente, una persona que tenga 18 o 20 años, yo pienso que una estrategia muy buena es que tenga una forma de operar más arriesgada. ¿Por qué? Porque puede empezar varias veces. O sea, yo les digo simplemente que una persona que ha logrado construir un patrimonio a los 65, 70 años y quiera jugarse todo el patrimonio en una inversión de dudosa reputación,
puede perder todo y entonces ¿qué va a pasar con sus 10, 15, 20 años que le faltan? Entonces ahí es donde uno tiene que volverse conservador y simplemente saber que va a terminar sus años recibiendo dinero por sus inversiones de forma conservadora y porque ya tiene un capital interesante. Pero cuando uno está más joven, yo recuerdo que yo hacía inversiones de $1,000, $2,000 y era lo único que tenía, pero obviamente tenía 24, 25 años y muchas veces los perdía y no importaba. ¿Por qué? Porque uno sabía que en el siguiente mes, el siguiente año, volvías a tener un capital y volvías a empezar. Y ese era tu 100%, pero era un 100% bajito y además tenías todavía muchos años para seguir. Y es una recomendación que les doy a las personas jóvenes. Arriesguen un poquito más porque obviamente nos van a pagar con lo que sabemos. Recuerden esto, nos van a pagar con lo que sabemos. Cuando tu ahorro depende de un banco por un certificado de depósito a término fijo, los llamados CDTs, que están en todos los países del mundo, pues no es que tengas de pronto un gran conocimiento financiero, por eso te pagan tan poquito, porque el banco asume que no sabes, por eso te paga tan poco, 5 o 6% anual en el mejor de los casos. Entonces obviamente eso no es suficiente, a veces ni siquiera cubre la inflación del año, por lo tanto tu dinero está perdiendo valor a pesar de que se supone que estás en una inversión. Digamos que uno podría arriesgarse un poco más. Yo le hablo mucho a los jóvenes que inviertan en el mundo cripto, que tiene muchísimas ventajas, que inviertan en los mercados de capital, mercados bursátiles, que pueden acceder a ellos con facilidad y que digamos que si yo lo empiezo a hacer con criterio, no se vuelve una apuesta, se vuelve un negocio. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Ya cuando va aumentando la edad, 35, 40 años, ya tienes hijos, tienes que pagar colegios, universidades de los hijos, asuntos de esos, y tienes que pagar una cuota de tu hogar que estás construyendo. Yo creo que el perfil mejor no es conservador, porque obviamente te falta todavía mucho para construir, no tienes todavía un capital importante, y el arriesgado tampoco es el tuyo, porque ahí ya tienes mucho en juego y tienes gente que depende de ti. Entonces ahí hay que ser una estrategia moderada, donde tengas un poquito de aquí y un poquito de acá, un poquito de ambos mundos. Es definir el riesgo muy importante y creo que uno de los parámetros, aparte de la parte psicológica de cada persona, es también en qué punto de la vida estás. Si estás soltero, si no tienes persona a cargo, si estás casado, casada, tienes hijos o si ya tienes nietos, pero ya nadie depende de ti y ya tienes un capital importante. ¿Cómo hacer en cada etapa del proceso esto para hacerlo de la mejor manera? Y ya con la definición del riesgo, entonces viene el horizonte en el tiempo. A mí me gusta mucho hablar de términos agrícolas para esto porque es muy fácil entenderlo. En la agricultura existen las cosechas de productos que son de meses, como la lechuga, que está en 2, 3 meses, 4 meses a lo sumo. Hay ciertas inversiones o siembras que son un poco más mediano plazo, como son el eucalipto o el aguacate, que son de 2, 3 años, el eucalipto de 5 años, el pino de 7 años. Y hay inversiones con un horizonte en el tiempo mucho más largo, que son las inversiones, por ejemplo, del roble o de la teca, que son maderas que empiezan a dar sus frutos y su rendimiento mayor a los 25, 30 años. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno está empezando, obviamente para construir capital es interesante hacer operaciones cortoplacistas, intradía, pero cuando tú quieres realmente convertirte en un inversionista serio, las inversiones deberían pensarse en el largo plazo. En el largo plazo te quitas el ruido mental de todo lo que pasa en el día a día. No estás pendiente de la geopolítica, geoeconomía, de lo que está pasando en una guerra, de los vaivenes de la economía, de los ciclos económicos. No, estás pensando en qué va a ocurrir dentro de 20 años con el oro y voy a comprar oro ya y en 20 años miro a ver cómo está. Si uno mira la historia del oro, la historia de la propiedad raíz, la historia del petróleo, de los años 70, 80 y 90 a hoy, te vas a dar cuenta de que siempre la curva es ascendente y bastante. O sea, puedo decirles hoy que en el año 74 el barril de petróleo costaba $1. Hoy está costando $90. Ha costado 112. Ha bajado a 6. Ha bajado a 5. En pandemia estuvo en 0. Pero vuelve y sube y hoy está en 90. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando uno está en un horizonte de tiempo mayor, siempre va a tener rentabilidad. Cuando uno invierte, no sé nada de acciones, pero quiero invertir en acciones. Compre acciones de aseguradoras, compre acciones de riesgo país y se van a dar cuenta de que esas acciones tienen, si bien una curva muy lenta, siempre están arriba. Entonces, ¿ya qué lo define? El tiempo, si lo vas a hacer a 20 años, 30 años. Ahora, si esa inversión es para tú disfrutarla en este planeta, en tu historia de vida, y tienes 70 años, no tiene sentido hacerlo a 30 años. O sea, es muy posible que no vas a durar 100 años y que ya ese dinero
no va a ser importante para ti porque no lo vas a utilizar. Entonces, ¿en qué punto de la vida estás para saber hasta qué punto vas a llegar en tu inversión? Una persona que tiene 18 o 20 años que esté viendo este video, empiece a pensar en inversiones a 10 y 15 años. Dicen mucha gente, muchos gurús financieros hablan de que hoy la economía está muy loca y que es muy difícil definir hacia dónde vamos. Pero miren, no está tan loca y no es tan difícil definirlo. Hoy, 2024, para mí el oro sigue siendo un excelente activo de refugio y yo seguiría haciéndolo y ahorrando en oro, que hoy está en 2020 la onza Troy. Para mí, lo he dicho en todos los videos que ustedes han visto míos, no solamente en este canal, sino en noticieros. Compren Bitcoin. El BTC es un activo de refugio que se ha convertido como el oro en un respaldo donde mucha gente quiere guardarse. Y no solamente las personas que lo tienen, sino también países que solapadamente dicen que no están de acuerdo con él, pero que lo reciben y lo usan o lo tienen guardado. Entonces, el Bitcoin para mí sigue siendo un excelente medio de guardar dinero para poder invertir en el tiempo, de tener una cartera rentando en el tiempo. Hoy, a la hora de grabar este video, el Bitcoin está en $57,000. Una locura. Si hace unos meses estaba en 14,000, 15,000. Entonces, miren que ya ha triplicado su valor. Y hoy están viendo este video y posiblemente dentro de un año vuelvan a ver este video y está en 100,000 y con seguridad va a estar mucho más allá. ¿Por qué? Porque es un activo de respaldo, de refugio. Entonces no es tan difícil saber hacia dónde van las cosas. El petróleo, por más que digan que vienen carros eléctricos, el petróleo sigue siendo un commodity. El petróleo no solamente es combustible, el petróleo también es una materia prima con la que se hacen los plásticos, la fibra de carbono, el caucho, la pintura de los carros eléctricos sale del petróleo. Entonces finalmente seguirá siendo una materia prima, un commodity y por lo tanto para mí sigue siendo una excelente forma de invertir. Entonces, cuando uno se mete en el tema de las inversiones y pensar en el tiempo, es mucho mejor cuando uno piensa en el mediano largo plazo en términos de que no tienes que estar en el vaivén cíclico. De hecho, han intentado la estrategia de Warren Buffett. Mucha gente ha dicho, yo creo ser mejor que él, porque la estrategia de Warren Buffett es comprar y esperar muchos años para después cerrar. Y le pasó con Coca-Cola, le pasó con su empresa de alquiler de aviones, con su propiedad raíz. O sea, él deja que las operaciones vayan por décadas y genera un rendimiento muy bueno cada año. Unos años menos que otro, pero generalmente positivo. Mucha gente ha tratado de dar más rendimiento que el de Warren Buffett a través de su fondo de inversión haciendo operaciones más cortoplacistas. Obviamente entonces están todo el tiempo buscando dónde comprar barato, vender caro, ganándose poco dinero, pero más seguido, y al final del ejercicio, después de hacer una prueba por 15 o 20 años, simulado o real, se han dado cuenta de que no hay mucha diferencia, salvo el desgaste que tuviste haciendo un montón de operaciones arriesgando capital. En tanto que la estrategia conservadora de Warren Buffett y muy en el largo plazo ha sido muchísimo más rentable sin necesidad de estar abriendo y cerrando operaciones todo el tiempo, recurriendo a robots o a sistemas de operación de alta frecuencia y todo ese cuento que se han inventado hoy en día. Sigue siendo una excelente estrategia comprar un lote y guardarlo en el tiempo. Excelente estrategia. Ahora, si vas a comprar un apartamento para venderlo en 15 días, no sé qué tan buena sea esa estrategia y si vas a tener la rentabilidad que pretendías tener. ¿Por qué? Porque ahí sí dependes de un vaivén de la economía, de un gobierno, de una tasa de interés de un banco, de lo que esté pasando en el momento. Entonces, se vuelve mucho más riesgoso cuando lo hago en términos cortos. Luego, es interesante que definas el mercado al que quieres acceder. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una forma de pensar más arriesgada, un perfil de riesgo más alto, con una edad corta, no está muy grande ni tiene un montón de gente a su cargo, podría estar pensando en abrir wallet, en meterse en el mundo Forex, a meterse en el mundo de las acciones, de las empresas tecnológicas. Entonces puedes estar metiéndote en el mundo Nasdaq si te gusta eso. Hay personas que tienen, por lo que les cuento, por su carga social y familiar, algo un poco más moderado. Ahí hay que pensar más en acciones de la Bolsa de Nueva York, en acciones un poco más conservadoras en el tiempo, aseguradora, bancos, todo ese tipo de acciones, empresas automotrices que son de más lento crecimiento, pero que generan inclusive dividendos y que cada año te están pagando, acciones de petroleras. Entonces son acciones que no son los grandes ciclos de la economía y los grandes pulsos,
pero simplemente tiene un comportamiento positivo a lo largo del tiempo. No muchas veces en unos años o en unos meses, pero sí al final de los lustros y las décadas son positivas y es una excelente estrategia para operar en este tipo de mercados. También la propiedad raíz puede ser una excelente alternativa, sea en Colombia, sea en Estados Unidos, que digamos que son economías que estoy conociendo bien en términos de renta de propiedad raíz, y lo digo porque la tasa de interés está muy alta en ambos países. En Estados Unidos está en valor histórico, en Colombia está más del doble que Estados Unidos, aquí está una tasa de interés del 12, en Estados Unidos del 5, pero para Estados Unidos eso es histórico que esté tan alta. No está bien hacer inversiones en esas propiedades, puesto que la rentabilidad que te va a generar por arrendamiento o los pagos que vas a pagar por hipoteca están muy altos. Entonces eso te descuadra los números. Hace 2 años que en Estados Unidos la tasa de interés estaba en el 1.25 anual. Ahí sí los números dan perfectos, el arrendamiento te paga la cuota, te da rentabilidad inclusive del capital que pusiste de cuota inicial y funcionaba perfecto. Hoy en día no. Entonces, si vas a hacer operaciones en esos mercados de corto plazo, no lo hagas. Si lo vas a hacer de largo plazo, obviamente hazlo, porque en propiedad raíz hay una máxima que a mí me gusta mucho decirle y es: no esperes para comprar propiedad raíz. Compra propiedad raíz y espera. O sea, lo normal de la propiedad raíz es que obviamente va a subir, por lo menos siempre te va a garantizar la corrección monetaria, pero a veces las operaciones son inversiones de largo plazo, son inversiones de varios años y seguro que te va a funcionar muy bien el lote, la casa o el apartamento, porque al menos la inflación la está cubriendo el comportamiento del mercado. Obviamente que no vayan a ocurrir cosas nefastas para el país donde estás invirtiendo o el sector donde estás invirtiendo, lo normal es que funcione muy bien ese tema. Entonces defina el mercado. Quiero especular en criptomonedas, especular en monedas divisas, quiero especular en acciones, quiero especular en bonos, quiero especular en propiedad raíz, quiero especular financiando empresas, startups, quiero meterme en este mundo de las incubadoras. El abanico se expande cuando uno quiere meterse en esto. No, quiero hacer algo más real, quiero crear mi propia empresa o quiero tener un arsenal de vending, de estas vending machine, máquinas de expendedores de productos. Excelente, es una inversión también y también te genera renta. Obviamente hay que tener un montaje para eso, pero cada uno va estudiando entonces cuál es el mercado que mejor le convenga. Y les voy a dar un truco que a mí me sirvió muchísimo. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué? Porque basándose en eso, entonces yo defino para dónde me quiero ir. Si a ti no te gusta la bolsa, no todo el mundo tiene que ser trader de bolsa. No tiene por qué gustarme y no tengo por qué ponerme a leer de acciones de Tesla y acciones de Apple y no quiero saber de eso. Perfecto, entonces, ¿a qué te quieres dedicar? No, me encanta la propiedad raíz. No, es que me encanta generar empleo. Entonces, vete yendo hacia el lado donde tu alma te llame. Ah, no, me encantaría especular en bolsa, pero yo no tengo cabeza para eso. Pues puedes buscar un mentor. Es más, puedes buscar una empresa que lo haga por ti. Entonces, uno va empezando a expandir el horizonte porque no todos tenemos que saber lo mismo. Otro punto importante es definir un monto. Saber exactamente cuál es mi capital que voy a arriesgar y no siempre hay que ponerlo todo de una. Las inversiones, salvo algunas, tú puedes ir paulatinamente aumentándolas. Yo hace muchos años le vengo diciendo a la gente que compren Bitcoin. Y mucha gente me decía: ay, pero es que yo no tengo $4,000 que valía el Bitcoin en 2016. No tengo $4,000. Cuando estaba en 16,000, no, es que no tengo $16,000. Hoy está en 57,000, no, es que no tengo $57,000. No se preocupen. Las criptomonedas, y en este caso el Bitcoin, que es la moneda que yo más le creo, se puede partir hasta en 100,000 pedazos. Por lo tanto, tú puedes hacer operaciones de Bitcoin por centavos de dólar y no tienes ningún problema. O sea, así está en $57,000 o así hubiera estado en 14,000 hace 3 o 4 meses, yo hubiera podido comprar Bitcoin, no $14,000, yo hubiera podido poner $140. O sea, una milésima parte de lo que había en ese momento, o $1,400. Si el Bitcoin sube a 57,000, pues ya no tendría 1,400, tendría el triple, por decir algo. O sea, tendría tranquilamente $5,000 en este momento. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de un porcentaje de ese Bitcoin. Si tú compraste Bitcoin cuando estaba en 14,000, pero no tenía los 14,000, sino que compraste solamente 7,000, entonces tú eras el dueño de 0.5 de un Bitcoin, o sea, eres el dueño de la mitad de un Bitcoin. Hoy el Bitcoin está en 57,000, por lo tanto eres el dueño del 0.5 del mismo Bitcoin, pero ya cuesta 57,000. O sea que ya no tienes $7,000, sino que ya tienes más de $50,000 producto de la venta de ese Bitcoin en el tiempo hoy. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando uno define el monto, lo puede ir aumentando paulatinamente en los mercados. Uno puede abrir cuentas en un broker desde $100 tranquilamente. No hay excusas. Por eso es que yo tengo que comenzar a
el dinero, ponerlo en circulación, ponerlo en movimiento, que se oxigene. De lo contrario, se estanca, se evapora, se gasta en bobadas, se nos vienen los gastos hormigas, se nos vienen los gastos urgentes, y ahí es donde perdemos como la pasión por lo que estábamos haciendo. Por eso es que el ahorro tiene que venir inmediatamente de inversión, al menos que estés ahorrando para un viaje. Entonces ese ahorro, y lo vas a empezar a hacer desde enero porque te vas a viajar en diciembre y es un viaje muy costoso. Listo, ese ahorro sí, porque sabes que no lo vas a poner a arriesgarte en una inversión. Pero cuando estás ahorrando por ahorrar, solamente por si las moscas, por si pasa algo, no lo hagas así. Siempre busca una estrategia de inversión que te aumente eso, para que paulatinamente lleguemos a la promesa del video, y es que ese dinero te comienza a generar una retribución, un dividendo, producto de el vehículo financiero que hayas elegido y en el tiempo que hayas elegido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese dinero comienza a trabajar por ti. ¿Por qué? Porque comienza a generar rendimientos. ¿Y qué va a pasar entonces con los rendimientos? Se vuelven parte de tu ganancia. Por lo tanto, comienzas a ganar más, pero no estás trabajando por esa ganancia. Tu ingreso sigue siendo el mismo, un producto de tu trabajo y tu esfuerzo, pero este es un dinero que viene producto de tu inteligencia y tu sabiduría. Y a eso tenemos que llegar. ¿Qué va a pasar algún día? Algún día puedes prescindir de tu trabajo, puedes prescindir de tu fuente de ingresos principal y dedicarte solo a vivir de los rendimientos o de la renta de tus inversiones. Y ahí cierras el ciclo y comienzas a vivir de tu ingreso pasivo. Como conclusión, saber muy bien la diferencia entre ganar, gastar, ahorrar e invertir es lo que hace que yo pueda entender en qué punto me encuentro de toda esta estructura. Si estoy atrapado en mis ganancias y mis gastos porque no puedo salir de ahí, entonces definir la estrategia para hacerlo, bien sea ganando más o gastando menos. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene que haber un ahorro. ¿Para qué? Para que comience a educarme financieramente hacia la inversión. Y una vez que yo defina la inversión, entonces definir cuál es el tipo de personalidad inversionista que voy a tener. Conservadora, moderada, alto riesgo, el todo por el todo, el riesgo alto, entonces es una excelente alternativa. Y eso va acompañado de un horizonte en el tiempo. Lo quiero hacer por meses, por semanas, por días, por años, dependiendo de lo que les acabo de decir y cómo una inversión en el largo plazo es mucho mejor en términos de rentabilidad. Y definir el mercado en el que me quiero capacitar, en el que quiero inferir. No solamente un mercado, pueden ser muchos mercados en los cuales puedo hacer parte de él, bien sea porque lo haga de manera directa o porque conozca gente que lo pueda hacer por mí y en que yo confíe, o empresas que lo puedan hacer. No tengo que saber todo para poder hacer las cosas, pero sí puedo saber a quién delegar para hacer las cosas. Y una vez que definamos esto, entonces podemos tener libertad financiera, a la que tanta gente habla, pero que tan poca gente logra. Si esta información tú sientes que te sirve o sientes que le puede servir a alguien de tu familia, a algún amigo que digamos que no está pasando por un buen momento, ese es el propósito de este canal, que se comparte este tipo de información y que le podamos servir a más gente, porque es muy triste ver cómo la gente desperdicia los mejores años de su vida sobreviviendo, sin definir una estrategia de salida, sin definir un plan de retiro real aparte de simplemente una pensión, que desde hoy en adelante nosotros podamos empezar a soñar la vejez que queremos.